buenas noches, ¿qué tal? Saludos a todos. Una semana más aquí en la sección de Respuestas del Más Allá. He decidido hablar esta semana de una experimentación, una corta experimentación, exploración que realicé en esta ocasión solo en el Valle del Turón. Estoy hablando del Colegio de La Salle. Es un colegio que posteriormente me informé y fue un colegio en el cual la triste guerra civil que pasó en España del 36 al 39 pues fue un enclave de los tantos que se cruzó tristemente la guerra por ahí. Lo usaron como cuartel, allí asesinaron a unos cuantos curas, entre toda la población también, por supuesto, de otros bandos. Y bueno, mencionar que decidí parar, visitar el enclave por fuera, revisé todo el exterior, me cercioré de que no había nadie en su interior, accedí dentro y cuando estaba en el interior pues di un paseo por la primera planta, tiene 2 plantas, y cuando di el rastreo por la planta inferior pues resulta que vi los pupitres, tenían también lo que es un tipo de oficios, se notaba que estaba en muy buen estado. Me sorprendió bastante, todavía estaban las pizarras, los pupitres, copas, trofeos por todos los lados, cuadros, pinturas, muy bonito, la verdad sea dicha, me encantó. Se notaba que tenía tiempo, años 90, 94, las copas más recientes, por decirlo de una manera. No he revisado la información del Colegio de La Salle para poder mostraroslo, pero os lo cuento como todo, sin coger información. Hablo desde aquí mis audios sobre la marcha y ya está. Entonces, así es como lo decidí y así es como lo hago y lo haré hasta que creáis que estemos aquí. Así que nada, contar que di un rastreo por toda la planta. Me quedé parado lo que es en el rellano para subir la planta superior. Empecé a escuchar como una conversación entre 2 personas charlando. Me quedé parado, quieto absolutamente, con la cabeza hacia arriba. Tenía muy claro que no había nadie. Empecé a escuchar como unas voces. Me puse a grabar y con móvil en mano, con grabadora, me puse a hacer unas preguntas. No obtenía respuesta en directo, vamos a decirlo así, y hubo un momento que hago una pregunta referente a la guerra civil, y justamente al terminar de hacer la pregunta se oye un petardazo, pero un petardazo que no venía a cuento para nada, un estruendo muy muy potente, y continúo con la grabación. Empiezo a escuchar esas voces en el exterior, en la planta superior, y ya llega un punto pues que termino las 2-3 sesiones que realicé, me di otro paseo por la planta inferior, decidí no subir a la planta superior, la verdad sea dicha, hay que reconocerlo, y luego ya pues salí fuera. Mi mujer estaba en el patio. Bueno, digo en el patio en vez de garaje porque en la actualidad sí sé que ese garaje, además de ver las canastas de baloncesto, luego me informé de que allí en pleno parking, pleno patio de colegio, es donde excavaron y sacaron bastantes cuerpos a causa de la guerra civil, y los curas sé que los llevaron a enterrar y los fusilaron en el cementerio, se los llevaron al cementerio. Entonces pregunté a mi mujer si había escuchado ese estruendo tan potente, me dijo que sí, pero luego volviendo a Madrid se lo envié todo el material a mis compañeros, y en especial a un compañero, David, dijo que
para él el sonido de ese petardo, cogiéndolo entre comillas, para él era una respuesta muy, muy interesante y causalmente, bueno, o casualmente, como queráis definirlo, suena en ese mismo momento, el único petardazo que hay, suena a razón de esa pregunta. Yo me quedo más con la palabra causalidad, como siempre diré. Y bueno, ahora os pasaremos el material más claro posible, entendible, y decir que mirando y revisando y preguntando, 100%, allí en esa zona, ni en esa población ni en las continuas, habían fiestas ni había nada. No volvía a sonar un petardazo, vamos a titularlo así, en ningún momento en la hora y media que estuve en toda la zona. Antes, durante y después de estar en el colegio de La Salle, no volvió a sonar ningún petardo. Bueno, como siempre, pasamos a que Misterios Dagian presente, en este caso Juan Manuel Guedeja, Marrón, los audios del Colegio de La Salle, realizada de la experimentación por un servidor. Un abrazo. Buenas noches, amigos del misterio. Vamos con las incursiones más interesantes. Durante la grabación y tras escucharse un petardo en las afueras, dos voces se alinean y silabeadamente pronuncian la palabra petardo, justo después de la explosión y antes de que el compañero lo advierta en voz alta. Es curioso que se escuchara un petardazo justo después de preguntarse por la guerra civil. Vamos a escucharlo. Tiene que ser un petardo en el exterior. Dos voces, repetidas por separado, la primera femenina y la otra masculina, parecen decirnos hombres vendiendo coles. Por tanto, primeramente oiremos repetido hombres varias veces y seguido vendiendo coles también repetido. Conjunción de tres voces distintas que parecen dialogar entre ellas, las dos primeras masculinas y una tercera, a modo de susurro, de mujer, animando a seguir posiblemente al experimentador. Oiremos ¿dónde estás? Calla, sigue. También se utilizó como cárcel en la guerra civil. Y tú has entrado. Déjalo ya. Por una voz femenina, como respuesta a lo que el investigador contaba de algo relacionado con el pasillo de la primera planta. De fondo o en segundo plano y hacia el final, se escucha airada la voz de un hombre diciendo, déjalo ya. Por tanto, escucharemos, y tú has entrado, déjalo ya. El pasillo central de la primera planta. En un momento dado aparece de improviso lo que queremos dice, gira el volante, por una voz masculina. ¿Querrán decirnos que cambiemos de dirección en las investigaciones? Tras preguntarse si murieron niños en el lugar, se escucha la palabra aldea por una voz joven masculina. Tras la pregunta del compañero y relacionada con ella, escucharemos una primera voz masculina corroborar lo de la cárcel, a la que le sigue pelea por voz de mujer, y casi al unísono otra vez la primera voz masculina decir y luego cárcel. Por tanto, seguido oiremos cárcel, pelea y luego cárcel, como relatando quizá una sucesión de hechos de manera clarificadora. Es verdad que antes de colegio también se utilizó como cárcel en la guerra civil.
Momentos antes de que se dé por terminada la grabación, aparece, como adelantándose al cierre, la palabra "dale" por una voz masculina joven. Con ello daríamos por concluido la experimentación de hoy y la puesta en escena. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Saludos y hasta la próxima. Para terminar, dar las gracias a todos por escuchar la sección de Respuestas del Más Allá, junto con mis amigos del grupo del Misterios Dagian, y hasta la próxima semana. Saludos.